¿Dónde es mejor estudiar un posgrado? ¿En la universidad o en la escuela de negocios? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que estudiar en una escuela de negocios no es mejor ni peor que estudiar en la universidad. Yo siempre he dicho que son momentos distintos, son herramientas, son procesos de aprendizaje que tienen su momento y que ese momento es distinto en la carrera, entendiendo la vida formativa de una persona. Es decir, la universidad es necesaria en un periodo específico de la vida en el cual nosotros tenemos que aprender además profundizar sobre todo de un aspecto más teórico, aunque en algunas carreras es bastante práctico, pero acerca de una especialización, de un camino formativo en el que nosotros nos queremos desarrollar para después ejercer una determinada profesión. Por lo tanto, la universidad es clave, es un proceso largo, estamos hablando de carreras que pueden tener de 3 a 5, 6 años y después una especialización, es decir que eso claramente es un periodo importante de nuestra vida y que se fija en torno, cuando acabemos el bachillerato, dependiendo cómo le queremos llamar, pero al final estamos ubicándonos en torno a los 18, 19, 20 hasta 24 años aproximadamente, si todo se sigue su proceso. Por lo tanto, es importante la universidad. ¿Cuándo es necesario o cuándo es o puede impactar de una forma contundente el formarse en una escuela de negocios? Cuando nosotros queremos una formación práctica que nos permita ejecutar ese conocimiento en nuestro entorno profesional inmediato. En la universidad estudiamos un gran abanico de carreras y disciplinas con diferentes especializaciones. En cambio, en la escuela de negocios hacemos un enfoque específico en todo lo que tiene que ver con el mundo de la empresa, que no es pequeño, es decir, estamos hablando de un entorno, de hecho, independientemente de lo que hayamos estudiado en la facultad, en el mayor porcentaje terminaremos ejerciendo nuestra profesión, ¿dónde? En una empresa, ¿no? Entonces, lo que hace la escuela de negocios es formar a personas para estar capacitadas a desarrollar sus competencias en esa empresa. Eso quiere decir que tocaríamos, por ejemplo, ámbitos funcionales, como puede ser la parte de marketing, la parte de operaciones, logística, cadena de suministro, la parte de gestión del talento, recursos humanos, tocaríamos la parte financiera, contabilidad, finanzas, economía, etcétera. Y después tocaríamos pues otros aspectos que hoy día están en auge, toda la parte tecnológica, toda la parte de implementación de IT, de tecnologías de la información, del análisis, toda la perspectiva de análisis, que ahora está en un auge también toda la parte de analytics, big data, inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Todo esto que se aplica también en el entorno empresarial, toda la parte de proyectos de innovación, herramientas para los emprendimientos, emprendedores, y después también pues aspectos relacionados con la parte de soft skills, es decir, todo lo concerniente a cómo nosotros manejamos nuestros equipos, ¿no? De qué manera somos capaces de desarrollar esas capacidades que tienen que ver más con la gestión del talento en ámbitos de negociación, de comunicación entre los equipos, de liderazgo, por ejemplo, también de cómo gestionamos los conflictos que surgen. Pensar que en un sentido siempre digo que es más fácil a veces trabajar con hard skills, que son 2 más 2 son 4, que a veces trabajar con personas, porque las personas somos, todas somos únicas en este sentido y cada persona ofrece retos distintos. Entonces, para eso también hay que estar preparado y eso es algo que también las escuelas de negocio pues aportan. Una de las cosas habituales con las que nos encontramos, por ejemplo, es que en las escuelas de negocios vienen cada vez personas con perfiles más técnicos, ¿no? Ingenieros, vienen también de perspectivas más especializadas como puede ser el mundo de la abogacía, el mundo de la medicina, toda la parte de salud, etc. Son personas que se han formado en carreras especializadas, en técnicas, pero que adquieren posiciones de responsabilidad y por lo tanto necesitan abrir su campo de visión a un entorno más desde el ámbito de la gestión de la empresa. Entonces,
vienen a la escuela de negocios justamente para adquirir esas herramientas y tomar seguridad en todas las decisiones que tengan que tomar. Habiendo dicho esto, sí me gustaría trasladaros pues algunas ventajas o algunas cuestiones que yo pienso que son favorables en cuanto a estudio en una escuela de negocios. Una de ellas es el enfoque práctico, es decir, y además quizás ahora transmito también esa parte de experiencia personal, ¿no? Es necesario formarse en la universidad, pero probablemente vamos a ver que la formación en la universidad es más teórico-académica. En cambio, la escuela de negocios te ofrece esas herramientas que tú vas a poder aplicar de forma inmediata en tu entorno profesional. Porque también, y eso es algo que ahora comentaré, el faculty o el profesorado es un profesorado que está en activo en el ámbito empresarial. Entonces, fácilmente puede trasladar esos conocimientos de algo que está viviendo y que está viendo en estos momentos. Eso hace que, por ejemplo, en las escuelas de negocios, pues trabajemos con casos prácticos. Generalmente aquellas escuelas de negocios que están rankeadas, que tienen las acreditaciones internacionales de calidad, como puede ser EQUIS, AMBA o AACSB, que eso hablaremos en otro momento, pues también además trabajan con casos de prestigiosas escuelas de negocio, como es Harvard University, el IMD, el INSEAD, o de elaboración propia, ¿no? Entonces, la finalidad de los casos de estudio tiene como meta el que uno pueda ubicarse en la toma de decisiones de un caso crítico que haya vivido una empresa en la realidad, ¿no? Después de un análisis, después de una discusión entre los participantes, uno puede tomar decisiones con criterio. Y además crear entornos de aprendizaje donde realmente el intercambio de experiencia entre los participantes pues sea algo que nutra ese conocimiento de los asistentes. Por lo tanto, para mí, una de las claves de las escuelas de negocio es el enfoque práctico. Por lo tanto, va dirigido a personas que ya están en el ámbito profesional, activas. Es cuando más te puede servir una formación de escuela de negocios. Segundo punto que me gustaría resaltar es toda la conexión que hay entre la escuela de negocios y el mundo corporativo. No sucede así con las universidades, pero la escuela de negocios sí que realmente elabora sus programas en función de lo que las empresas o el mundo corporativo está necesitando. Es decir, esa conexión que tiene, por eso las bolsas de empleo en una escuela de negocios distan mucho de lo que sería una bolsa de empleo en una universidad, ¿no? Por ese contacto directo con las empresas. Las empresas transfieren esas necesidades a las escuelas de negocio para que ellos puedan elaborar o desarrollar programas prácticos que resuelvan esas necesidades. ¿Y por qué es así? Porque la escuela de negocios tiene mucha más facilidad y mucho más dinamismo a la hora de elaborar programas formativos. En cambio, en programas oficiales como en la universidad, es necesario pasar toda una regulación, eso lleva a veces un tiempo de 1 año, 2 años, hasta que es aprobado, hay que presentar toda una memoria, hay que estar aprobado por el Consejo General de Universidades, y en ese tiempo casi diría que algunos de los programas casi pueden estar hasta desfasados. Entonces, ese dinamismo que tiene la escuela de negocios para mí es un punto interesante a considerar. Y eso lo relaciono con el siguiente punto, que es el servicio de carreras profesionales y el networking que adquieres. Es un networking profesional, es un networking que ya tiene experiencia, y ese intercambio de conocimientos aporta muchísimo y genera oportunidades también de negocio, de crecimiento, de partnerados, de partnerships entre empresas, instituciones, el encontrar apoyos, lanzar proyectos conjuntos. Eso se encuentra mucho más en las escuelas de negocio. Y también el servicio, como decía, de carreras profesionales es que al final las empresas, vamos a decirlo así, confían en las escuelas de negocio para captar a sus nuevos trabajadores. Es decir, los recruiters, los headhunters se fijan mucho más en personas que han sido formados en escuelas de negocio que estén rankeadas o que estén acreditadas, porque saben
que el conocimiento que han adquirido es práctico hasta el punto de que ellos, al ficharlos, de alguna manera, ¿no?, al contratarlos, van a poder dar una respuesta rápida. Es decir, la curva de aprendizaje va a ser más rápida que alguien que ha sido formado teóricamente. Entonces eso realmente hace muy interesante a la hora de crecer, de ver crecer tus oportunidades de adquirir una posición, de hacer un cambio de una empresa, de sector, etc. Evidentemente nada asegura y cada caso es muy particular, pero si lo tomamos en forma global, esa es una ventaja que creo que es distintiva de la escuela de negocios. Y finalmente, otra de las características que me parece interesante anotar de la escuela de negocios tiene que ver con el faculty, es decir, el cuerpo docente, los profesores. Aquí tenemos personas que más allá de su PhD, de su doctorado, son personas que actualmente trabajan en consultoría, que actualmente trabajan en cargos de responsabilidad en empresas. Claro, ese aprendizaje del día a día vale mucho, vale mucho. Y realmente en una clase uno no solamente está recibiendo teoría, sino que realmente el profesor está trasladando situaciones reales que él ha vivido y que está viviendo y cuáles son las inquietudes, cosa que el aprendizaje cruzado, inclusive en este caso con el mismo profesor, realmente es contundente. Dicho esto, ¿qué escuelas de negocio existen? Quizás podemos abarcar, vamos a hablar ahora de algunas escuelas de negocio específicamente en el ámbito hispanohablante. Yo una de las recomendaciones que hago siempre es que sean escuelas acreditadas. Los rankings están muy bien, pero hay que ver qué hay detrás del ranking, ¿no? Porque a veces son las mismas corporaciones dueñas de esas escuelas de negocios quienes elaboran sus rankings y evidentemente colocan allá pues a quienes más le interesa. Entonces es importante que detrás de un ranking haya algo fiable. Por ejemplo, el ranking de Financial Times es el ranking de referencia a nivel mundial porque representa a aquellas escuelas únicas que tienen acreditaciones internacionales de calidad. Y eso es independiente. Eso no responde a un interés corporativo, sino que justamente la razón de ser de esas acreditaciones son validar a través de auditorías donde miran absolutamente todo de la escuela de negocios, desde el nivel de investigación que se dedica hasta el nivel de ausentismo en el aula, pasando por los procesos. Realmente las auditorías son muy potentes aquí para adquirir uno de los sellos que antes decía como EQUIS, AMBA o IACSB. Entonces Financial Times únicamente va a permitir reconocer esas escuelas que tienen esas acreditaciones y que además estén en ese ranking que publica aproximadamente de unas 80 a nivel mundial. Entonces, entre el listado de escuelas de negocio hay muchas. ¿Cuáles mencionaría? En el caso español, por ejemplo, de las 60 escuelas de negocio que aproximadamente hay 4 que sobresalen porque están justamente reconocidas a nivel mundial dentro del ranking de Financial Times, como serían el IESE, tenemos también ESADE, tenemos el IE, Instituto Empresa, y también EADA, que estas 4 serían las que están rankeadas en Financial Times, que tenemos también en Latinoamérica escuelas de negocio e incluso escuelas que están vinculadas en la propia universidad. Bueno, pues si empezamos por arriba, por ejemplo, en México estaríamos hablando del TEC de Monterrey, que en ese caso tiene también la escuela de negocios de EGADE, está también IPADE. En el caso de Colombia tendríamos universidades potentes como la Universidad de los Andes, el Externado, la Sabana, la Universidad del Rosario. Si nos vamos al Perú encontraríamos a Centrum, la Católica del Perú, después también a la Pacífico, junto con ESAN también. En el caso de Argentina podemos destacar el IAE, podemos destacar también UCEMA, en el caso de Uruguay la Universidad de Ort, en Chile la Adolfo Ibáñez, la Católica. Es decir, claro, podría ir diciendo muchos nombres, de hecho creo que os voy a poner un listado y será mejor porque si no uno se va dejando algunas y tampoco quiero que nadie diga, oh, en mi país no. Pero bueno, es simplemente tener una idea, ¿no? Pero yo recomiendo sobre todo ver cuáles son las que están acreditadas a nivel internacional. Así que por hoy
Este es lo que quería compartir con vosotros acerca de las ventajas o de algunas de las ventajas de estudiar en una escuela de negocios. Hasta pronto.